puede ser demasiado complejo. La idea es hacer como un breve ejercicio que acá y que ustedes saben un ejercicio de sistematización. Importante, conocer muy bien el procedimiento. Si tienen dudas al respecto, a medida que vayan desarrollando el ejercicio, me escriben, se separa una asesoría, sea virtual, sea presencial si estoy en la universidad. En cualquier espacio estoy disponible para que me escriban y inmediatamente se hace la asesoría para que me den el trabajo. Importante de hacer bien el trabajo, que han estudiado hasta parcial. Ya, simplemente es el trabajo. Más lo que vamos a ver hoy y lo que han estudiado el trabajo ya que han estudiado. Entonces es muy importante también que si tienen dudas, recuerden que ese método de incertidumbre se puede usar en los artículos y pueden haber otros métodos o otros parámetros o otros órdenes para calcular la incertidumbre, otras sugerencias. La idea es que ustedes sigan la incertidumbre por ese método que fue el que vimos en la clase y que vimos en el ejercicio de la clase. Entonces, ¿cuáles son las consideraciones en este método y lo que usted va a hacer en el trabajo? Y ella explicó, pero normalmente es importante que el método deba ser en resumen, eso es lo que yo. Usted no se puede ir a calcular la incertidumbre de un procedimiento de derecho que usted ni siquiera conoce o con un instrumento bien raro que usted, digamos que no necesariamente lo tiene que haber manejado, pero por lo menos sepa cómo funciona mínimamente, ¿cierto? Y qué parámetros se identifican. Entonces es importante, sobre todo para que ustedes van a hacer, conocer el método muy bien. La idea es considerar la mayoría, no es fácil que todos son, porque es muy difícil, que a veces tienen que extraer los datos que ustedes están haciendo el experimento en el laboratorio, pero cuando nosotros vamos a calcular la incertidumbre, que es un proyecto, un trabajo, o vas a acreditar una mención, un instrumento, un equipo, usted debe tener en cuenta en el modelo todos los componentes que hacen parte de la incertidumbre, todos, mientras más componentes tenga para calcular la incertidumbre, pues mejor calculada la va a quedar y mejor estimada. O sea, recordemos que es una estimación y lo que se va a estimar es un rango dentro del cual se va a encontrar el valor verdadero. Importante ver el pues mucho mejor, porque el hecho de usted ya haber realizado el proceso se le va a ayudar a mejor. Y definir las condiciones de ejecución del método. En este caso, bueno, voy a seguir ese método que dice que tiene que lograr los parámetros, que haga esto, lo voy a ver bajo los parámetros. Vamos a hacer las condiciones de vamos a las condiciones ambientales, vamos a condiciones de repetición, reproducibilidad, pero que todo lo tengas muy bien establecido. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bueno, esto era simplemente un ejemplo que yo tenía ahí, ya lo tenían antes de que es que no necesariamente nosotros podemos hablar de instrumentos con buena incertidumbre o más sencillos o más precisos, porque miden la misma magnitud. En este caso, acá les pongo un ejemplo con diferentes instrumentos que miden la misma magnitud, miden una longitud en centímetros, ¿cierto? Y me dan la incertidumbre también en centímetros. Entonces, independiente de que tengan mayor o menor incertidumbre, unos con respecto al otro, no son comparables. ¿Por qué? Porque las unidades, o en este caso están en centímetros, las condiciones, las cifras decimales o la resolución de cada instrumento es completamente diferente. Y usted con un micrómetro no va a ir a medir una mesa, por ejemplo, pues porque le va a generar más error. Entonces, aunque sean instrumentos que midan la misma magnitud, es muy importante mirar sus incertidumbres y en qué se está usando o la aplicación específica para lo que lo necesitamos. Y de eso va a depender, porque es que yo estoy viendo cosas de micro, yo no puedo poner una regla aunque la incertidumbre sea de centímetros, porque eso me va a necesitar mucho más el error. Y no puedo poner un micrómetro para medir esta mesa, porque tengo que repetir cada mención y cada vez que haga una mención es una incertidumbre adicional. Entonces, el hecho de que sea un instrumento más preciso no quiere decir necesariamente que sea el más preciso y el de menores cifras el más adecuado para la medición o para el procedimiento que tengo que hacer. Entonces, era un ejemplo pues, de esta tabla, simplemente como para tener en cuenta a la hora cuando nosotros elegimos un instrumento para hacer ciertas mediciones. En la clase pasada
En este, lo que se trata es de evitar, esto ya se lo voy a hacer la clase pasada, pero se los voy a repetir porque yo sé que lo voy a entrenar. Es evitar como dejar todo a cargo como de la nariz. De usted se tuvo en cuenta todos los factores que afectan el sentido, usted se tuvo en cuenta todas las variables, y usted se tuvo en cuenta que los efectos ambientales podían causar expansión del instrumento, dilatación o contracción, entonces se lo puede variar la resolución, el error del instrumento. Usted tuvo en cuenta que la mesa no era homogénea y que por lo tanto bajo esas condiciones entonces no vas a ver siempre lo mismo. Es una cantidad de cosas que ya le empiezan como a pesar a uno, y mientras las mediciones sean más complejas, los instrumentos sean más complejos, pues peor todavía. Entonces se puede generar muchos más errores porque simplemente lo pasé por alto. Entonces lo que busca este enfoque es evitar eso. No que el analista tenga que llegar y pensar, bueno, que parámetros, los variables va a tener en cuenta, que cuánto puede afectar, a ver este diagrama como que le falta, es que acá hice este proceso 3 veces, entonces 3 veces tengo que meter la incertidumbre. Entonces, como evitar eso, ¿qué hace este enfoque? Este enfoque principalmente se basa en recolectar una cantidad de datos en un tiempo determinado, repetir ese mismo procedimiento y validarlo en diferentes laboratorios con diferentes entidades durante un periodo prolongado de tiempo. Dice que dentro de 6 meses a un año. Entonces lo que haces es con toda esa cantidad de datos empiezan a meter cálculos estadísticos y de incertidumbre. Porque cuando repites y repites y repites un procedimiento y repites y mientras más datos tengas, ahí van a ir involucrados todos los factores que afectan la incertidumbre. Después, cuando yo estaba haciendo esa medición, hubo efectos ambientales. Cuando hice otra medición otro día, hubo errores aleatorios debido al análisis. Otro día, después del instrumento, no tenía una buena navegación, entonces estos errores. Todo eso, cuando tienes todos los datos, en esos datos están involucrados todos los factores que afectan la incertidumbre. Están ahí ya metidos. ¿Cierto? Entonces, eso es lo que gusta este enfoque. No lo debemos a la cara, no lo estudio. Este enfoque se utiliza principalmente cuando quieres acreditar un proceso, un sistema, validar. ¿Por qué? Porque es como ir a la fija, no es más seguro. Es un trabajo muy arduo, muy pesado de mucho tiempo, pero es más seguro que dejar todo a cargo de si el analista sí tenía experiencia determinando la incertidumbre o no. Entonces, por eso se usa eso. Entonces, yo les mencionaba que dentro de este enfoque se calcula la incertidumbre combinada de dos incertidumbres estándar, específicamente. Una incertidumbre estándar está asociada a efectos aleatorios por precisión intermedia dentro del mismo laboratorio. Es un control de calidad interno que hace el laboratorio, ¿cierto? Y el otro está asociado a errores sistemáticos por sesgo obtenido por intercomparación entre varios laboratorios o entidades involucradas con una cantidad de datos dentro del mismo procedimiento que ellos utilizan. Entonces, en una se calculan desviaciones estándar dentro del mismo laboratorio que está siendo acreditado, pongamos que el objetivo es la acreditación, y el otro es por errores por comparación de otras entidades involucradas que están apoyando el proceso de acreditación. Entonces, errores aleatorios y errores sistemáticos. Y lo que hacen es, cuando se tiene la desviación estándar por precisión intermedia atribuida a los errores aleatorios y la desviación estándar, que se representa así, por errores sistemáticos, ya en todas las entidades involucradas se calcula la incertidumbre combinada, miren que es la misma ecuación que en el enfoque, en el método GAMA. Y finalmente pues la incertidumbre expandida. Cuando queremos calcular la incertidumbre estándar de precisión intermedia, que se representa como RW, lo que se hace es que se calculan las desviaciones estándar por factores de reproducibilidad y por factores de repetibilidad. Entonces, dentro del mismo laboratorio, usted hace una cantidad de análisis, muchos análisis, repetidamente, repetibilidad no cambia ninguna variable. Reproducibilidad es que cambias alguno, o cambias el instrumento, cambias el analista, o cambias el reactivo, etc. Entonces, bajo estas dos condiciones y combinas las dos, la desviación estándar de reproducibilidad o repetibilidad, y obtienes la incertidumbre estándar combinada para la precisión intermedia. Eso se hace dentro del mismo laboratorio y obviamente estas desviaciones estándar son una cantidad de datos obtenidas en un periodo determinado de tiempo. Y
a partir de la desviación estándar, pero yo no la desviación estándar obtenida de los datos del laboratorio, sino la desviación estándar obtenida de todos los laboratorios que participaron y tomaron esos datos. Es decir, yo tengo una cantidad de datos obtenidos y calculé el error, pues también puedo calcular la desviación estándar de esos datos obtenidos. Es igual a estas ecuaciones, ya las vamos a aplicar. Ya una vez que calculamos la incertidumbre estándar por presión intermedia y la incertidumbre estándar por el sesgo, las combinamos, calculamos la incertidumbre expandida. Eso es lo normal, a no ser de que el ejercicio, la actividad, la norma, etcétera, le diga lo contrario. Asumimos un nivel de confianza del 95% por una igualada, ¿cierto? Que es el que normalmente utiliza. Entonces, cuando hacemos el diagrama de este enfoque, ¿qué se tiene en cuenta principalmente? El control calidad, pues se media, a partir de las desviaciones estándar dentro del mismo laboratorio. Y los errores, el error o el bias por los laboratorios participantes y los componentes de laboratorios y reproducibilidad o desviación estándar dentro de ese laboratorio, ¿cierto? Al final tenemos una incertidumbre combinada atribuida a estos dos incertidumbres. Dentro de ese enfoque también hay unos pasos que me dicen a seguir para que usted pueda determinar la incertidumbre. ¿Qué me dice primero? Defina el mencionante. El mismo paso inicial que estamos haciendo. Luego me dice cuantifique los componentes de la precisión intermedia. Primero cuantifique todos los componentes. ¿Qué son los componentes de la precisión intermedia? La desviación estándar por reproducibilidad y la desviación estándar por repetibilidad de los datos obtenidos dentro del laboratorio que estamos acreditando. Eso es lo que le dice. Luego te dicen cuantifique los componentes del sesgo. Los componentes del sesgo son el bias, o sea, ese error relativo que nos están dando ahí, y las desviaciones estándar por reproducibilidad de las otras entidades que están participando o apoyando el proceso de acreditación. Luego, convierte a todos los componentes a incertidumbres, o sea, calcular la incertidumbre por precisión intermedia y calcular la incertidumbre por el sesgo, ¿cierto? Luego se combinan esas dos incertidumbres y luego se expanden, o sea, que incertidumbre expandida. Los últimos dos etapas son exactamente iguales a las del modelo que ustedes ya se deben de saber sus componentes. Entonces acá tenemos unas definiciones. ¿Cuáles son los componentes? Estos que estamos viendo acá. ¿Cómo se calculan? Entonces les decía, el de referencia, de referencia, es el promedio ponderado de todas las desviaciones estándar de cada entidad que participa. Se calcula de esa manera. Este promedio ponderado ya vamos a ver cuál es un promedio. Pues vamos a ver cómo juega eso. El bias que simplemente es el error sistemático de los datos obtenidos de cada entidad. Y las desviaciones estándar, sea bajo condiciones de repetibilidad, reproducibilidad de los laboratorios, del mismo laboratorio, pues siempre esos son los componentes. Y estas son las ecuaciones para calcular las desviaciones estándar. Entonces, por repetibilidad y reproducibilidad, se combinan, ya la habíamos visto antes. Por atribuir al sesgo, entonces combinamos la de la media cuadrática por los errores y la incertidumbre obtenida a partir de las desviaciones estándar de cada laboratorio. Se combinan y se expanden. Estoy repitiendo las ecuaciones como para que se vayan familiarizando y con los términos. Pero las ecuaciones siguen siendo muy similares a las que hemos trabajado. Y se introducen ecuaciones para cálculos estadísticos que normalmente ustedes están familiarizados con ellos, que son errores relativos, desviaciones estándar, promedios ponderados, esas son las ecuaciones tradicionales del estándar. Entonces, ¿cuál es la idea? Este ejercicio pues yo ya les voy a mandar las diapositivas por si lo podrían ver, ¿cierto? Los problemas no se
No me están dando los datos para que calculen desviaciones estándares, nada, ya me están dando los valores. Me dicen que tuvieron una muestra de control de 200 microgramos por litro. Me dieron unos límites de control, unos límites de tolerancia, pues esos son parámetros simplemente que indican, o me lo asocia con un error relativo, que es el que voy a tomar, porque en este enfoque yo trabajo con porcentajes de 3.34%. Esa desviación, ese límite de control se toma como una excepción de estabilidad, porque normalmente esos límites de control se reportan como excepciones de estabilidad. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a asumir que este 3.34% es una excepción de estabilidad que me están dando, pero ya es calculado dentro del laboratorio. No tengo que ir a calcular desviaciones estándar porque me están dando el dato. Me dice que cuantifique los errores o los sesgos, el bias, que está el sesgo, y mire que la ecuación es un error, un error relativo, y me dice que tiene unos valores de 2,4, 2,7, 1,9, 1,4, 1,8, 2,9 en porcentaje, ¿cierto? Entonces, en base a estos datos se debe calcular un error. Y para cuantificar el que está asociado con los laboratorios participantes, empresas participantes, también recuerden que debemos de calcular la desviación estándar, un promedio ponderado de todas las desviaciones estándar obtenidas por cantidad. Entonces, esas son las líneas que ya deberíamos trabajar. Entonces, acá me dan la tabla con los datos. Esto es una tabla chiquita con datos chiquitos, pues para un proceso de esos. Obviamente, ellos están pequeños, algo mucho más grande. Pero obviamente, pues acá en clase o en un parcial, pues no se les va a dar los datos estadísticos. Entonces, esto acá es una cosa muy reducida. ¿Por qué? ¿Qué me dice esta tabla? Entonces me dice que están participando 6 entidades dentro del proceso, ¿cierto? Cada entidad tuvo un valor de referencia diferente, puede ser que sea un estándar o un valor medio de referencia diferente, que son los que me están dando. Cada entidad tuvo un resultado promedio, apenas me están dando el promedio, me están dando todas las mediciones que hicieron. Cada entidad tuvo un promedio de 83, esta de 75, esta de 279, cada una tuvo su promedio de su promedio. Y los errores relativos que obtuvieron fueron esos. ¿Cómo se calcularon esos? A partir de estos dos datos. Lo que yo quiero, piensen hacer y lo hagan de verdad, porque después de un parcial no lo saben hacer, es verifíquenme cada uno de estos valores. Ya. Y lo van haciendo. Verificamos el valor del bias, ¿cierto? Entonces, es el valor obtenido o el promedio, menos el valor nominal, que es el de referencia sobre el valor nominal por 100. Les debe dar 2,4%. Y eso es exclusivamente con cada uno. Lo deben tener con cada uno porque cada entidad tiene un valor de referencia diferente. Y si le digo. Aproximo, sí, estoy en el 100, acá en 189. 189, pero es la próxima. El primero sí está bien. $85. Aproximar. ¿75? No,
cantidad, 31. O sea que ellos tienen promedio de 31 entidades o de 31 laboratorios o de 31 analistas o con 31 instrumentos. La variable puede ser cualquiera porque son factores de reproducibilidad. ¿Listo? Más el segundo, 7 por 36. El tercero, 8 por 32. Y así sucesivamente. Sobre la sumatoria de todos los valores que ellos tienen, que es 31 más 36 más 32. Esa es la ecuación y ese es un promedio ponderado. ¿Por qué promedio ponderado? Porque no todas las entidades toman la misma cantidad de datos o involucran la misma cantidad de variables. Si bien acá tienen, por ejemplo, ellos dicen cantidad de laboratorios por decir, están muy cercanos porque uno usa 31, el otro 30, están entre 31 y 36. Son valores muy cercanos. Pero muchas veces no es así. Y si bien se puede haber utilizado 31, se puede haber utilizado 86. Entonces, el aporte o el peso de este promedio ponderado de ese laboratorio va a ser significativamente mayor que el que usó 31. Dentro de ese ejercicio, si usted hace el promedio ponderado y hace el promedio directo de todas las desviaciones estándar, está muy parecido. Yo lo hice y no me acuerdo cuánto me da, pero la de varía muy poquito. O sea, aproximando está casi el mismo valor de 8.8 que es el que está actuando. Pero en este caso se debe calcular, es muy importante hacer el promedio ponderado y el promedio directo. A no ser de que todas las entidades le reporten 30, 30, 30, 30, sacar de una vez en el promedio y ya. Pero, ¿qué pasa? Acá están muy similares, por eso les ha parecido. Pero no siempre son similares. Eso es casualidad en esta tabla. Pero no siempre se puede ser 31 como se puede haber tomado 80, como se puede haber tomado 100, como se puede haber tomado 10. Entonces, la contribución de ese promedio, de esa desviación estándar, de esa entidad va a contribuir más porque involucró más entidades o más laboratorios y la que involucró solo 10 pues va a contribuir menos. Y por eso debe ser un promedio condenado. ¿Por qué? Porque debe pesar más el que hizo más experimentos que el que hizo mucho menos experimentos. Entonces, cuando haces el promedio ponderado, la desviación estándar del que hizo mucho más datos va a pesar mucho más que la desviación estándar que hizo mucho menos datos. Porque acá en la sumatoria se está multiplicando por cada uno de los laboratorios que participó. Acá lo pueden hacer de las dos formas las ecuaciones y les va a dar un valor muy similar. Entonces, por ejemplo, CBC y la cantidad de laboratorios, esos valores siempre lo mismo. Sí, se lo deben Y dar. ya, este 8 es Ese es ponderado. Siempre es el ponderado. Sino que acá solo la serie que le va a dar muy parecido, porque es que en realidad el promedio es 34, casi todos están muy cercanos a 34. Entonces, da muy exacto, ¿cierto? Da muy cercanos, pero no siempre va a pasar eso. Entonces va a pasar de que los que involucran mucho más laboratorios se involucran mucho menos, lo que se traduce en que los que son más experimentos. Por lo tanto, su aporte de incertidumbre debe ser mucho mayor y por eso se calcula ese es el promedio ponderado. ¿Listo? Entonces ya tengo los dos parámetros, los dos componentes que era lo que me decía mejor. Los componentes de desviaciones estándar, errores relativos y la desviación del promedio ponderado de las desviaciones estándar por reproducibilidad. Esos son los componentes. Una vez tengo los componentes, el enfoque me dice, vaya y cuantifique las incertidumbres estándar para la precisión intermedia y la que se atribuía al sexo, ¿cierto? Entonces, para la precisión intermedia, yo les dije, no me dieron los valores de la desviación estándar, no me dieron nada, me dieron directamente la incertidumbre expandida, entonces como asumo un intervalo de confianza del 95%, con un K igual a 2, entonces me queda que la incertidumbre estándar va a ser la 3.34 dividido 2. ¿Recuerdan en las ecuaciones del modelo anterior? Es esta. Entonces dividido 2 porque la que me están dando es expandida y yo quiero calcular la estándar. Y para entonces tengo que sumar a los componentes, tanto por el error, los errores que calculamos por el bias y por los de referencia a las incertidumbres por desviaciones estándar. Entonces, este RMS es la raíz de la sumatoria de todos los bias al cuadrado, de cada uno.
4, 2 por 7, 1 por 9, 1 por 8. Cada uno de esos al cuadrado, la sumatoria es dividido en n es el número de las variables participantes. Entonces, esta es la ecuación, por favor verifiquen cuando les da. Apliquen la ecuación, les dejo que mostrar la tabla o les hicieron los cálculos a los que yo les dije que ¿quieren la ecuación? Esta es la ecuación que acabamos de calcular. Les voy a poner los datos de este para que la calculen. Entonces me calculan primero ese complemento. Ese certidumbre se la están estudiando. Esto le da. Ay, qué raíz. Que yo me tragué la raíz. Sí, 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 raíz. Espera. Raíz. Así da. Me da 2.24. Sobre el total de datos. 2.25. Sí, eso siempre da un porcentaje, ¿cierto? No se multiplica por nada. Sí. Claro, como el video ya viene en porcentaje. Yo pensé que iba a aparecer. Micro, pero voy a hacer el otro semestre, porque yo no sabía que no podía ver materias de 2 semestres. O sea, ¿cómo te explico? Por ejemplo, supongamos que yo estoy viendo bioquímica, ¿cierto? Yo podría ver bioquímica y bioquímica. Ah, la sección de requisitos. Sí, yo no sabía eso, voy a ver si hago eso el otro semestre para adelantarme en la parte de la línea de que es la única parte como las formas atrás, porque el resto siguiendo las mismas. Ya me quiero la hermana, faltan 2 semanas a ver. Ah, no, pero si habla de sección de requisitos, yo tengo una compañera que está esto, pero ya está viendo de o sea, yo también está viendo de pero está en esta materia de la sección. ¿Es nuestro? Sí, se puede ir viendo las secciones. Ah, no, sí. Mientras uno justifique todo bien, se va pidiendo sección. Sí, yo quiero hacer eso para adelantarme con Vanessa porque yo decidí por voluntad propia cuando vi que Catalina de Juárez se estaba muriendo cuando cogió instrumentación y bioquímica juntas, yo dije, no, las voy a coger preparadas y me entonces dije, no, mejor. Entonces voy a hacer eso para estar como ya en orden, para que cuando sean las prácticas no se me quedar como debiendo materia. Porque si no, Ahí va, mientras uno no tenga. Eso dividido y la raíz de todo eso. 2.24. 2.24 es 6, pero se aproxima ya a 2.25. Ah, bueno. Es al cuadrado dividido en 6, A mí eso es lo que me confunde mucho, que de pronto en algunas cosas no las aproximan y hay otros que sí. Entonces yo quedo como que lo próximo no. Que yo no sé si ustedes los corrigieron en los informes, pero nos corrigieron que por el número sí. En un micro, El metro. el metro. De hecho, en algún momento dijeron el número de cifras. No, pues decían lo de, bueno, pero la decían, pero más que todo para el espectrofotómetro, que no se podían pasar de 0.005, de resto. No,
para los cálculos. Bueno, y yo, Los cálculos tampoco dijeron nada. yo conmigo la tienen agarrada con mi grupo, pero es que... Yo lo que necesito saber es cuándo aproxima y cuándo no aproxima, porque a veces uno aproxima y resulta que ellos no aproximan. Y resulta que uno aproxima y ellos aproximan y uno queda como... Para la duda, larguiñitos. Queda ahí el sin aproximar y que quede el aproximado. Está asociada al promedio es el promedio ponderado que usted dice, las desviaciones estándar sobre raíz de n. Te lo agrando. ¿Cuánto es el promedio? Porque puede ser la cosa del promedio. Eso es barrita, eso es barrita. Son promedios ambos. El promedio de n grande, o sea, de todos los experimentos de laboratorio involucrados, y el promedio ponderado que usted calculó ahorita, ¿cierto? Esa es la ecuación. 8.8 dividido por raíz de 79, pero el que me queda. 8.8 y... Es el promedio de los Raíz de laboratorios. 34. De los laboratorios. No de las entidades, sino de las mediciones, o en este caso cantidad de laboratorios. Ok, entonces sería los promedios. Ese es el promedio. Este promedio dividido la raíz del promedio de laboratorio. Este es el promedio normal de todos los mediciones. Desde que me pongan todos los datos ahí y las fórmulas todo bien, porque las fórmulas están como muy demasiado muchas raíces con divisiones dentro de ellas para aprender. ¿Y será que sí con una fórmula nos hace la de Carlos que nos dijo traigan las fórmulas, igual las tenía en toda la hoja? Pero bueno. Sí, a 1.5. Sí, logró. Y ya combina esas dos desviaciones estándar para calcular la desviación estándar asociada a cero. Y eso me da 2.70. Ah, ok. Entonces, raíz cuadrada de 2.25 a la 2 más 1.5 a la 2. No, es que está 2.7. mezclando el valor. 70. Dejen de aproximar, por favor, ya acostúmbrense a poner todas las cifras. Es a partir de desviaciones estándar de experimentos que se hacen en el laboratorio. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos valores? Cierto. Sí. De eso, desviaciones estándar. Es que este es vías. No van a tener una excepción expandida de las predicciones. O sea, se supone que estas dos hacen la de arriba, pero entonces porque viene como hacia abajo. Por eso. Dudoso. Sí, porque se lo puedo la forma como lo reportaban. Incertidumbre expandida. Pero en este caso fue porque nos dieron, no me acuerdo qué valor dieron al inicio. Nos dieron los vías, entonces había que calcular la otra, pero entonces... Se lo deben de indicar. Pero por ejemplo, para cuantificar la incertidumbre, si tú viste que lo se dividió por 2 porque ya habían dado el 3.34, pero si no lo dan, ¿cómo lo calculo? Pero en ese caso, Que sin saber me lo ponen, si me lo vas a poner así en el parcial, y si me lo das, todo bien, pero si no me lo das, me confundo. mientras que en el otro sí se introducen ecuaciones nuevas que calculan la evolución de las predicciones. Digamos que no le introducen la importancia. Pero si te dan medidas en el laboratorio, siempre pensás que tienes que calcular la desviación. Listo, entonces acá ya combino las incertidumbres para obtener la incertidumbre asociada al sesgo y me da 2.71. Ya luego combino las incertidumbres por la reproducibilidad intermedia, que es 1.67, y por el bias que es asociado al sesgo, 2.71, me da 3.18 y las expando, ¿cierto? Por 2, ya las dos combinadas. Esa última parte es lo mismo. Uno se equivoca en un valor y ya. Ahora, preguntas hasta acá. Todo muy claro. Todavía no entiende. Más o menos. Que se me olvidó un numerito, pero. Ay, Pero sí, yo Los creo que se me valores olvidó uno. 1.67 y 2.31. Esa ya es como la, digamos, la gran incertidumbre combinada. Por precisión intermedia, que es esta de acá. Y por el sesgo, que es la combinación de estos dos componentes, que son los que hacen el error de todos los lados de la tabla. Estoy combinando estas dos. Porque mira que la incertidumbre estándar es contribución de ese y contribución de ese. Entonces acá ya las combinan todos. Y ya luego
Fue lo que hizo el laboratorio, me recordó eso. Entonces lo dividí por dos porque para combinar incertidumbres tenía que ser incertidumbres estándar y no expandidas. Entonces, para un cliente con mesa del 95, el K es 2. ¿Sí? Entonces, por eso le digo. Preguntas otra vez. ¿Todo muy claro? Bueno, siquiera. Bueno, normalmente ese enfoque se aplica para, como les decía ahorita, acreditación de laboratorio, control calidad en la medición, evaluación de desempeño, comparación de resultados con otros laboratorios y toma de decisiones con respecto a otros parámetros variables o experimentos. Normalmente, si es uno de esos casos, lo que se pide o por norma prefiere hacer el cambio de desempeño por este evento. Si se está en un proceso de acreditación o control calidad de un experimento, pues no dejarlo como a cargo del analista de que tenga que controlar todas las variables o esos conocimientos, sino hagamos comparación. Y para eso son los datos de comparación entre los laboratorios. Entonces, principalmente se usa eso. Entonces, como ustedes ya saben tanto y ya aprendieron tanto, sacan una hoja. ¿Qué? Y sacan una hoja y me entregan ese ejercicio. Tienen 20 minutos. Me puedo devolver para que tomen las ecuaciones. Tomen la foto del ejercicio y después la foto de la ecuación. Igual la diapositiva la tienen con las ecuaciones también. Porque eso era como un tipo. Hay que entregarle, guau. Me están diciendo específicamente que reporta una precisión intermedia del 4%. Ya le estaban diciendo precisión intermedia. Nos devolvemos en la diapositiva. Yo creo que ya la saco. Y me voy a la tablita. ¿Qué es precisión intermedia? ¿Qué es eso que me están dando? Entonces, precisión intermedia es este SRW. SRW es una precisión intermedia. No había que dividir ni nada. A ver, esta vaina que ya ¿Para qué uso esa precisión intermedia? O sea, el estándar. Para calcular la incertidumbre estándar asociada a la medida intermedia de repetibilidad y reproducibilidad. Es esta ecuación de acá. Entonces te están dando SRW porque te están dando la precisión intermedia. No me están diciendo ni que es una incertidumbre expandida, ni que es un nivel de confianza, ni te la región. Precisión intermedia, los puntos, precisión intermedia es SRW. Pero no dieron la Cuando me voy acá y me dan que esa incertidumbre asociada por a la medida intermedia, repetibilidad y reproducibilidad, y ya me están dando ese RW, entonces voy y la combino con qué, con la desviación estándar por ¿Qué sabe lo que repetibilidad. es que? Pero repetibilidad no me están dando. A mí no me están dando, bueno, ya funcionalmente se hicieron tantas veces la medida y me dieron ese valor, entonces solo tengo por repetibilidad. Solo lo tengo por reproducibilidad. Como no me lo dieron, entonces la descripción estándar por precisión intermedia es igual al SRW al cuadrado, precisión intermedia más desviación estándar por repetibilidad al cuadrado. Como este es cero, ¿qué pasa? Pues bueno, la raíz del cuadrado se cancela, le va a dar lo mismo, le da que la incertidumbre va a ser igual al SRW. O sea, esa incertidumbre es igual a la precisión intermedia, es igual al 4% que le estaban dando. No tenía que dividirlo por 2, no tenía que darlo al cuadrado, no tenía que hacer nada. Me estaban dando precisión intermedia y me tenía dado la repetibilidad. Me da simplemente que esto Si ahora se están jugando lo mismo, nos interesa el procedimiento. esa es la primera parte, asociada a la primera columna, datos de repetibilidad y la laboratorio. Y ya luego se iban ustedes al número condenado, se iba a calcular el bias, luego el RMS, luego el UTREP, luego para calcular la incertidumbre del bias, siempre vas a tener que calcular la incertidumbre de W y la incertidumbre del bias. La
raíz cuadrada de el RMS bias al cuadrado más el incremento al cuadrado. ¿Cierto? Entonces, calculamos calculamos el incremento del RMS y los dos combinamos. Una vez tuvieras esto y tuvieras los combinas para calcular la incertidumbre combinada de todo el proceso, ¿cierto? Y la incertidumbre combinada, al final las partidas multiplicando por 2 y ese era el resultado. ¿Listo? Pero el resto de las mismas ecuaciones y con el mismo procedimiento de ejercicio físico. Debes entender un poquito más los datos que me están dando. Y el resultado. Preguntas hasta ahí. No, eso cuando empiezan a hablar de eso. En un par lo que les decía, yo no voy a ver que usted sumó con la sumatoria, no la hizo, la multiplicó, lo que metió la calculadora. Seguramente va a poner a llenar una tabla. Porque no necesito ver el procedimiento. Entonces, pero que puso la ecuación que yo le di, porque voy a dar las ecuaciones. Y eso, pero usted va a no, este ejercicio sí, ahora. No de las fórmulas tranquilos. No, yo también la tabla completa. Tiene que aprender a confiar. Bueno, ya en la última parte, ya acabamos temas. Recuerden que el parcial involucra también lo que les dio la profesora al lado. Ya les olvidó. ¿Qué les dejé? Sí. Ya les olvidó. Ahora empieza a estudiar. Empieza a estudiar. Porque ahí va a ver el tema. ¿Listo? Bueno, y en esta última parte entonces tenemos las incertidumbres, cómo se calculan por los modelos, y a partir de incertidumbres estándar y incertidumbres estándar combinadas y expandidas principalmente. Siempre el resultado de una medida se determina si una incertidumbre expandida, pues se reporta, perdón, con la incertidumbre expandida. Adicionalmente, ¿para qué es importante obtener esas incertidumbres o reportar esos datos? Para hacer una evaluación o un análisis de conformidad del resultado. Dependiendo de qué tanta incertidumbre tenga el resultado de medida, yo puedo definir si es conforme o no conforme. Porque si es un laboratorio acreditado o de control calidad de un instrumento o de un proceso de análisis, yo debo de tener unos parámetros en los que yo reporte que acepto o no se acepta el resultado, o que es válido o no es válido. Entonces me dicen que el informe de declaración de conformidad se suministra No, ya se perdió por. de acuerdo a una norma o una especificación. El laboratorio debe documentar la regla de decisión aplicada teniendo en cuenta el nivel de riesgo, aceptación, rechazo o informe. Entonces siempre va a haber un nivel de riesgo. ¿Por qué? Porque todavía tiene asociada una incertidumbre. ¿Y qué es una incertidumbre? Una duda que tiene esa medida que usted hizo. Entonces yo como se acepto o no, rechazo o no ese valor, entonces debo de determinar cuándo es la declaración de conformidad, cuándo voy a aceptar el resultado y cuándo no lo voy a aceptar. Y eso normalmente es bajo norma. Ahora, puede que yo no va a hacer una norma de acuerdo al procedimiento que yo esté realizando, porque la norma me exija que para control calidad de esa muestra específica, de ese análisis específico o para ese instrumento específico, se exija una declaración de conformidad o un rango de tolerancia o un rango de aceptación. O simplemente un usuario final decida, no, es que yo requiero que los intervalos de confianza estén entre este rango, o que no sean mayor de esto o que no sean menor que este valor. Y se definen simplemente los parámetros. Entonces, para eso tenemos que tener un requisito específico. Y ese requisito específico es la necesidad o expectativa establecida. Este normalmente puede ser un intervalo o un valor. Por ejemplo, una muestra de agua residual debe tener una concentración de
cuáles son los valores permitidos. Entonces, si yo llego como el agua, voy a hago el procedimiento, miro, me da 8 nanogramos por litro, pero la incertidumbre es de más o menos 0.2, queda muy en el límite. Entonces ahí es cuando yo hago una declaración de conformidad. La voy a aceptar sabiendo que es posible que el valor verdadero esté justo en todo el límite o que se pueda pasar. No, sí la acepto porque es que da el máximo, se puede permitir. O no, es que la incertidumbre me dio 9 nanogramos por litro y la incertidumbre de más o menos 0.2. No, es que hay una probabilidad de que se salga, de que me dé 11, 12 y de que no cumpla los requerimientos de la norma. Entonces, ¿lo acepto o no lo acepto? Entonces ya ahí es donde viene el informe por la evaluación de conformidad y de aceptación. ¿Acepto o no acepto? Cuando va a ser mi riesgo, voy a arriesgar de que posiblemente esa medida de que esa muestra no esté cumpliendo, o la voy a aceptar así, o no me voy a arriesgar. Entonces, eso es lo que hace una evaluación de conformidad. Si ese rango se va a salir y hay una incertidumbre de que se pueda salir, acepto o no acepto ese resultado de medida. Entonces, en ese sentido, tenemos unas definiciones como una tolerancia, ustedes ya la han definido antes, y es la diferencia entre los límites de tolerancia superior y inferior. ¿Cuál es el límite? Es los límites de tolerancia que yo pongo. Porque yo puedo poner, es que yo acepto esa concentración entre 5 y 10, y de ahí no me sale. O que no sea mayor de 10 o que no sea menor de 5. Usted define, y eso se le llama límites de tolerancia. Eso que yo acabo de reportar acá, que no se acepta mayor de 10 nanogramos, es un límite de tolerancia superior en una sola vía. Pero esa es la tolerancia, cuándo se permite y cuándo no. Entonces, acá me dicen el intervalo de tolerancia puede ser unilateral, en un solo sentido. Que yo permita que sea mayor de un valor determinado, o que sea menor de un valor determinado, como el ejemplo que les acabo de dar. O que tiene que estar estructurando, no puede ser ni mayor de este valor, ni menor de este valor. Esos son los intervalos aceptados y lo que está en amarillo, lo que se sale de este rango, ya sería una zona de rechazo. ¿Por qué? Porque los valores fuera de este rango no me sirven. Entonces, por eso es importante definir cuáles son los rangos o los niveles o los valores de tolerancia, ¿cierto? Entonces, esto hace que haya una probabilidad de conformidad, ¿cierto? De que la muestra cumpla, la de ejemplo que se le da a los acumulados. Hay una probabilidad de que la muestra cumpla, pues claro, si me da 8 y la incertidumbre es más o menos 0.1, pues ya va a cumplir la probabilidad de que me cumpla, pues del 100%. Pero si me da 9 y la incertidumbre es más o menos 0.2, hay una probabilidad de que no cumpla. Esa es la probabilidad de conformidad. Y los límites de aceptación, muchas veces, para una evaluación de conformidad simple, los límites de aceptación normalmente son iguales a los límites de tolerancia. En este caso, de la muestra, que es puede ser el límite de tolerancia igual al límite de aceptación. Pero en muchos casos, estos pueden variar. ¿Variar en qué sentido? Yo puedo poner una zona de seguridad o un rango que me cierre y que me ajuste mejor los datos y disminuir ese valor, ese límite de aceptación, que no sea exactamente igual, y es este valor. Puede ser una incertidumbre, puede ser 2 veces la incertidumbre, puede ser 3 veces la incertidumbre, ya vamos a ver en una tabla más o menos bajo qué criterio se determina esa zona de trabajo o esa zona de seguridad, y en este caso, esa zona de aceptación, el límite de aceptación, pues debería ser más cerrado o menor a los límites de tolerancia. Entonces yo puedo decir, como límite superior hasta 10 nanogramos por litro se acepta. Pero para estar seguros, yo lo voy a cerrar y voy a aceptar solamente hasta 8 nanogramos. Porque puedo poner esa zona de seguridad para evitar, no me quiero arriesgar y pongo zona de seguridad. Entonces, dependiendo si es simple, el límite de aceptación puede ser igual a la tolerancia o yo establecer una zona de seguridad. ¿Esto qué genera? Intervalos de rechazo. ¿De rechazo cuáles? Los que están fuera de la zona de tolerancia. Zona de seguridad. Esta diferencia que puse entre la tolerancia y el límite de aceptación. Puede ser 0, porque puede ser el mismo valor, ¿cierto? El riesgo específico. Entonces, muchas veces los consumidores, el usuario final, o yo para qué aplicación de destinación voy a utilizar esa arma residual. Dependiendo de eso, yo voy a ser el usuario final, puedo definir, yo la puedo usar o puedo arriesgarme o puedo tener una probabilidad de aceptación del 1%, 2%, 10%, 30%, o no me voy a arriesgar, 0%.
esos son los riesgos que tenemos. En este caso, vemos entonces una evaluación de conformidad en diferentes casos. Entonces, recuerden que cuando usted reporta un resultado de una medición, usted lo pone con un intervalo de incertidumbre, que está representado acá. Este es el valor del puntito, representa el valor obtenido, y la incertidumbre, digamos, más o menos punto 1, más para arriba y para abajo, ¿cierto? Entonces, siempre la incertidumbre es un rango. Quiere decir que el valor que yo estuve acá, digamos, de 2, puede estar entre 3 o puede estar entre 2%, dependiendo del valor de la incertidumbre. Puede estar por acá o por acá. ¿Qué pasa? Si yo establezco un límite de especificación o un límite de tolerancia, el ejemplo que les daba ahorita, si es 7, más o menos punto 1 la incertidumbre, está por debajo, está muy bien, está ok, es conforme, es aceptado. Acá en este caso, que es el segundo ejemplo que yo les daba, me da 9, pero mi incertidumbre es de punto 2, miren que hay una parte que se va a salir. Entonces, esto es una probabilidad de que la muestra posiblemente no cumpla. ¿Por qué? Porque la incertidumbre está por fuera, una parte de la incertidumbre está por fuera de la especificación. Hay otro caso que es en este caso indeterminado. ¿Quién decide si se acepta o no? Pues el superior final o los superiores del laboratorio o la norma o precisamente la evaluación de conformidad que se establece. ¿Cuándo voy a aceptar y cuándo no? En este caso, la probabilidad de que se salga o de que no cumpla es mucho mayor, porque solamente una pequeña parte de ese intervalo de incertidumbre está acá dentro de la especificación. Entonces, en este caso, se dice que es indeterminado porque podría cumplir, pero la probabilidad de que no cumpla es mucho más alta, ¿cierto? Que se está saliendo más. Y en este caso, definitivamente es no conforme o es rechazado, porque inclusive en todos los intervalos de incertidumbre está totalmente por fuera de la especificación. Entonces, son los posibles casos que se pueden determinar cuando yo tengo un resultado con una incertidumbre y lo comparo con una especificación o con un límite de aceptación para yo definir si acepta o no acepta, si es conforme o no conforme ese resultado. Y en los casos que se han determinado, yo debo determinar, ¿no? Con qué probabilidad de arriesgo o no de que sea conforme. Entonces, acá vemos estas zonas que son las que estaba mencionando antes. Hay una zona de conformidad que efectivamente está dentro del intervalo de tolerancia inferior y superior. Esto puede tener una zona donde hay una incertidumbre, que la incertidumbre puede salirse del intervalo de tolerancia, pero entonces ahí es cuando yo digo, voy a calcular la probabilidad de conformidad y dependiendo de qué tan alta o baja esa probabilidad de conformidad, acepto o no la medida, y definitivamente hay una zona de conformidad que estará por fuera, inclusive del intervalo de incertidumbre, de que ya definitivamente se realiza el análisis. Acá lo vemos entonces con esta distribución normal. Entonces vemos, este es el intervalo de confianza que recordamos que siempre se representa con la distribución normal. Acá en la mitad es donde está como el promedio de las mediciones de incertidumbre, que es donde más probablemente se va a encontrar el resultado. Sabemos que esto está acompañado de una incertidumbre, que el valor obtenido puede estar dentro de este rango por menor probabilidad de que se encuentren los extremos. Pero si yo defino un intervalo de tolerancia, que es este límite de acá y este límite de acá, hay una probabilidad de rechazo en estas zonas sombreadas azules. Esa probabilidad de rechazo es la que yo debo de calcular y determinar con qué porcentaje acepto o no acepto. Pues acá en el ejemplo dice que hay un porcentaje del 90% que caiga en la región de aceptación y del 5%, bueno, 10%, 5 que caiga por debajo o que caiga por encima, del 10% de que caiga en la zona de rechazo. Entonces ya dependiendo con esta gráfica yo determino acepto o no el resultado, acepto o no la muestra, acepto o no esa evaluación. Esos son ejemplos gráficos pues, de reglas de decisión corrientes. Entonces en este caso, nuevamente se ve otro ejemplo, el ejemplo A donde efectivamente está por debajo del límite superior. Y aunque tanto en A como en B les dio el mismo valor, ¿qué es lo que cambia entre A y B en esta gráfica? ¿Qué está cambiando ahí? Los límites inferior y superior son los mismos. Hay un valor nominal, ¿cierto? Un valor de referencia. Cuando hicieron las mediciones, tanto A y B dieron en la misma zona, pues el mismo valor o valor pues similar. Pero ¿qué está cambiando para que A sea aceptado y para que
posiblemente pueda ser rechazado. ¿Qué cambia ahí? La incertidumbre. La incertidumbre de las mediciones en el caso B es mucho más grande. Y el hecho de que esa incertidumbre sea más grande genera que un gran porcentaje, digamos, en esa línea a ojo, que el 25% de esa incertidumbre está en zona de rechazo. O sea que hay un 25% de que sea no conforme. Mientras que en A, al tener una incertidumbre más pequeña, puede que sea un mejor instrumento, un aumento de análisis mucho más riguroso. Lo que sea, pues incertidumbre de mucho menor, de ahí la importancia de calcular bien las incertidumbres y reducir todos los errores en las mediciones. Porque aunque le da valores iguales o similares, el hecho de que en el análisis B la incertidumbre sea mucho más grande genera un riesgo de aceptación. Entonces, en ese riesgo de aceptación podría ser rechazado este análisis, aunque hubiera dado el mismo valor. En este vemos un ejemplo con unos valores obtenidos normalmente dentro de la zona de control, donde se presentan límites de tolerancia, son estos dos más extremos, y límites de aceptación con zona de seguridad. Entonces, miren que los límites de aceptación lo que hacen es que estrechan el intervalo de aceptación. Y la zona de seguridad W. Acá es donde yo les decía, pero eso es como determinar ese W a los hay unas normas para definir. Entonces, eso se basa en una regla de decisión que se llama 6 sigma, 3 sigma, determinada por el LAC, la ISO 14253, están dependiendo de la norma. ¿Cuál va a ser el trabajo? Puede ser 3 veces la incertidumbre expandida, 1.5 veces la incertidumbre expandida, o simplemente la incertidumbre, o simplemente aceptación simple, que era la que les mencionaba, donde el límite de aceptación de la son el mismo y simplemente trabajo con una zona de trabajo cero, que las dos son iguales, dependiendo del nivel de riesgo o de confianza que yo quiera en mis resultados, yo determino bajo qué regla de decisión voy a trabajar. Si voy a ser muy extremo, voy a trabajar con la 6 sigma o voy a trabajar con 3 sigma, que normalmente es muy utilizada, o simplemente con la de cualquiera de esas que se debe trabajar. ¿Quién lo define? El laboratorio, muchas veces por normas, en las normas se puede contar. Para ese análisis específico, ¿cuál es la regla de decisión sugerida, por ejemplo? Y trabajar bajo esa regla. Esa ecuacióncita entonces la vamos a integrar, ¿cierto? Para que calculen la probabilidad de conformidad. Entonces, ¿qué les decía yo? Bueno, entonces, siempre que a un intervalo o parte de ese intervalo de incertidumbre se te salga del intervalo permitido, o sea, de tolerancia o de aceptación, usted debe calcular la probabilidad de que ese resultado sea conforme o no. Lo ideal es que fuera del 100%, ¿cierto? Y que mis valores y mi incertidumbre estén dentro de los rangos de conformidad, ¿cierto? Pero no siempre se cumple. Entonces, esa probabilidad de conformidad, más o menos, en cuanto la va a aceptar. Entonces, eso lo puede decir, no. Acepto una probabilidad de conformidad hasta el 99%, del 90%, del 80%, ya dependiendo pues de la norma o lo que se indica. Pero entonces debemos de saber cómo se determina esa probabilidad de conformidad, ¿cierto? Puede ser cualquiera de estos casos. Por ejemplo, puede que el 95% sea de conformidad y el 5% quede fuera del intervalo. O sea, en este caso, donde están toda la mitad del intervalo del límite de tolerancia y el 50% esté dentro de la zona de conformidad y el otro 50% en la zona de no conformidad. Y en el último caso, donde se sería rechazado del todo, el 10% está dentro de la zona de conformidad, pero el 90% está fuera de la zona de conformidad. Posiblemente, en este caso, es una situación donde la regla de decisión es que hay un rechazo. Acá lo que me dicen es que normalmente esa probabilidad de conformidad debe ser igual o superior al 95%, como regla general. Ahora, dependiendo de lo que estés haciendo, puede que la norma te diga una cosa, te exija 99 o te diga que se permite una tolerancia hasta el 90% de conformidad. Siempre la decisión. Esa es la línea. Ese puede ser el límite de tolerancia inferior. Hay un límite de tolerancia de aceptación inferior y superior. Y a usted dio el valor justo en todo el límite inferior. Y si a eso le sumas la incertidumbre, entonces va a haber un 50%
te dio en todo el límite inferior del intervalo de tolerancia. Eso es lo que se está mostrando esta ocasión. Pero de hecho las tres te dieron cerca al intervalo inferior, no en el superior, no en el inferior. Pero en el primero entra mucho en la zona de conformidad. En el segundo solo entra la mitad y en el tercero entra muy poco a la zona de conformidad. Entonces, ahí viene la diferencia. Cuando ese intervalo de incertidumbre está cerca a esta zona, a este intervalo o al límite inferior, normalmente cuando se calcula la probabilidad, ese cálculo de probabilidad normalmente es la probabilidad de que un valor sea igual o mayor a el parámetro establecido. En este caso, si me está tocando el límite inferior, mi parámetro establecido es el inferior. Por lo tanto, yo debo calcular lo que me va a dar es como esta región. Entonces se calcula como una unidad, porque con la probabilidad, sería 1. Entonces, hasta el límite inferior sería 1 menos la probabilidad de conformidad. El porcentaje que me salga ahí. Mientras que si es en el superior, no, porque no está calculando el valor de que sea igual al límite establecido, si es un límite superior o superior, entonces ya me está calculando la probabilidad efectivamente de que me salga ese valor. Acá están pues como ejemplos diferentes que toquen el límite inferior, si toca el límite superior, o si es un intervalo simplemente se resta la probabilidad acá en el límite superior menos la probabilidad en el límite inferior, y eso me da la probabilidad de la zona de conformidad, porque lo que yo necesito es la probabilidad en la zona de conformidad. Bueno, esa probabilidad yo no les voy a enseñar a integrar. Si no saben, ya, ni modo. Entonces, cuando se calcula la probabilidad, usted tiene que integrar entre los límites de tolerancia, ¿cierto? Entre los límites de tolerancia para que le dé como esa zona sombreada verde que estamos viendo en estas tres gráficas o en estas tres ejemplos diferentes. Entonces, acá en este caso me dicen que en un laboratorio farmacéutico se tiene para cierto medicamento un intervalo de tolerancia para el principio activo que va desde 9,9 miligramos litro hasta 10,1 miligramos litro. Y me dan tres casos específicos: el caso A, el caso B y el caso C. En el caso A me dicen se obtuvo una media o valores de 10 miligramos litro, que está dentro del rango de tolerancia, ¿cierto? Si comparamos con lo que está ahí. Pero con una incertidumbre de más o menos 0.2. Quiere decir que ese resultado puede ser 10.2 se me sale del límite superior, o de 9.8 también se me sale, ¿cierto? Entonces, eso está representado en esta gráfica. Miren que los límites de tolerancia están acá. Esta mitad sería 10, 9,9 y esta sería 10,1, que son los límites de tolerancia. Y esta zona que está en rojo es la zona de no conformidad. ¿Por qué? Porque esta incertidumbre me está diciendo que ese valor puede ser o 9.8 o 10.1. Y en este caso sería no conforme. Cuando usted calcula la probabilidad de conformidad para este ejemplo, vea que es un 68.27% de que sea conforme. Quiere decir que esa área sombreada verde que usted tiene ahí es efectivamente del 68%. Entonces llegue, integre, muy fácil. No mames. No, pero en el parcial no hay como sacar Excel. Eso en el parcial eché. En el parcial eché. Sí, con computador. ¿Qué es eso? Vamos a integrar. Como yo no tengo calculadora, voy a integrar en el pues voy a comprobar ese resultado. La verdad ya no quiero. Bueno, vamos a integrar. Creo que así no vale.
pero uno como no Listo. Yo no hay pecado. Simplemente voy a calcular el área complejada, la probabilidad de que quede dentro de la zona de conformidad con la función de Excel, que es la distribución normal X, ¿cierto? Entonces él me dice, me pide el valor X. El valor X es el valor nominal, el valor de referencia. En este caso lo voy a hacer para el límite inferior. El límite inferior era de cuánto, de 9,9. A ver, aquí no me da. Bueno, me dice que la media es como el valor obtenido. ¿Cuál fue el valor obtenido en el caso A? 10, no 10. Listo. Me dice la desviación estándar. La desviación estándar es la incertidumbre. ¿Cierto? Me están dando, recordemos que la desviación estándar es como la incertidumbre por algo en lo que puede estar total. En este caso, normalmente se reporta incertidumbre expandida. Y desviación estándar es incertidumbre estándar. Entonces, ¿cuál sería la incertidumbre ahí? Les acabo de decir, normalmente se reporta la incertidumbre expandida. Desviación estándar es incertidumbre estándar. Por lo tanto, ¿cuánto es? 0.4. ¿Cuánto? 0.4. Yo decía 0.4. ¿Cuánto es? Porque la incertidumbre, Por medio de confianza del la 95 expandida no se multiplica por 2. Y la expandida son todo. 0.4. No acababa de decir la equivocación. Eso por ahí ya dije. 1.1. No, yo no sabe nada de este mundo. No era 0.1. ¿Y por qué 1.1? Es que puso 1.1. Puso 1.1. Ay, yo creo que es 0.1. No, mire. 10, 1. Ah, es porque. No sabe. Entonces, acá lo que se hace es que calcula. Cuando Pues sí, a mí calculas, no se me ocurre, pero porque se lo va a con partir. el límite inferior, esa densidad de probabilidad acá en este límite, le debes de restar normalmente. Si yo no tengo que ir al límite superior, o pues un límite superior, simplemente sería 1, que es como, acá lo toman como los valores enteros, ¿cierto? Como, o sea, que sería el 100%, sería 1, porque estoy hablando de eso. Mira que el valor da 0.68, es la probabilidad. Si ese porcentaje es el 68%, ¿cierto? Como se está dando como unidad, entonces el valor entero es 1. Entonces, si yo no tengo límite superior, sería 1 menos esa probabilidad que me está dando ahí. ¿Listo? Esa es la probabilidad de que. Entonces, miren que acá la probabilidad de conformidad es del 68%. Es muy bajita. Recuerden que en la diapositiva anterior decíamos que normalmente, por regla general, debe ser del 95% o superior. En este caso, en el caso A, sería rechazado, porque es que hay una probabilidad de que sea no conforme muy alta, ¿cierto? ¿Qué hice? Probabilidad de conformidad en el límite inferior, probabilidad de conformidad en el límite superior, y resté superior menos el inferior y me dio 78.2%. ¿Vieron qué valores puse ahí? Puse el valor de referencia, la media que es el que me dio que fue 10, la incertidumbre estándar no expandida y el valor entero, que es el que me piden ahí, que es 1, porque es una unidad que yo estoy determinando. La probabilidad no estaba mayor que 1, y si ese porcentaje pues no estaba del 35%. ¿Qué pasa con el segundo caso? En el segundo caso me dice que, bueno, está cerca del límite inferior, porque les está dando un valor de 9,92, entonces nuevamente están como pegados al límite inferior específicamente. No está tocando el superior como en el primer caso, solamente el inferior, entonces solamente se hace con el inferior y el valor de referencia es que es año inferior es 9,9. El valor, la media, que es el valor
el acumulado es 1 porque la probabilidad es mayor de 1 o mayor del 100%. ¿Listo? Entonces acá tengo este valor. Pero como recuerden que lo que busco es que me dé la probabilidad de conformidad, es que me dé la zona sombreada. En este caso, le doy un porcentaje que es esta zonita roja, la que está en la conformidad. Entonces, como es un límite inferior, pues debería estar 1 menos la probabilidad. Acá, y eso me da 97.72%. Solo es 1 menos ese valor cuando es límite inferior. Cuando es límite superior, ya ese es el valor establecido porque ya te está dando el área. ¿Listo? Cuando usted lo calcula de esta forma, lo que te está dando es las zonas rojas. Esas que están, bueno, las zonas rojas no, perdón, las zonas que están por debajo. Como yo necesito esta, entonces como la unidad menos esa porción roja para que me dé la probabilidad de que esté en la zona verde. Eso es lo que yo hice acá. Ahora lo voy a hacer con el tercero. Bueno, ahora ustedes no tienen Excel ahí, ya que me encanta estar ahí tanta cosa. Ahora ustedes el tercero y comprueban la probabilidad. Obviamente en el parte no van a hacer la tabla. Simplemente es para que hagan el ejercicio. O sea, no les puedo hacer caso. Como que no. Es que lo pongo. Ah, ya. Y le digo si es conforme o no conforme de la vez. Sí. En el tercer caso, cuando usted hace la distribución otra vez en Excel, miren que en este caso, inclusive solamente mirando, sin necesidad de calcular la probabilidad de conformidad, puede ser rechazado el C. Acá de estos tres casos, el único que es acertado es B, porque la probabilidad de conformidad es del 97.7%. Cuando no me establecen parámetros, no me dan indicaciones, tomo como parámetro el 95%, que sea igual a superior a 95%. Entonces el único conforme es el caso B. En el caso C, si usted simplemente lo lee, le da 9.88 con una incertidumbre de 0.02. Miren cuando usted lo grafica que casi todo se está saliendo del rango, porque es que la media ya inclusive está por debajo del valor del límite inferior, del valor que debería de dar. Cuando se calcula la probabilidad de conformidad, saben que esa pequeña parte verde está en 2.28%, entonces es una probabilidad demasiado baja para que sea cosa conforme, que en ese caso ya sería rechazado. Entonces, según estos tres ejemplos diferentes, el único que es acertado es el B, porque es el único que cumple la probabilidad de conformidad superior al 95%. Expandida. Sí.
de punto 2, pues ya saben que es punto 3 y le suma punto 2 por acá, que aumenta la zona de rechazo. Eso es lo que va a hacer cuando se trabaja con la zona de seguridad. Estas líneas se le va a ocurrir, la zona de rechazo se va a ampliar y la zona de conformidad se va a reducir. Eso es lo que hace el doble uso donde se lo está utilizando. Entonces lo que me dicen, este es el valor que debería dar, este es el valor que me dio, pero tengo una incertidumbre de punto 2. Entonces hay una probabilidad de que se salga. ¿Por qué? Porque ¿qué les acabo de decir? Esto es incertidumbre de qué? Estándar. Y cuando la representamos acá se representa con incertidumbre de qué? Con incertidumbre de qué? Expandida. Entonces esto me amplía este rango de incertidumbre o este rango que está distribuido por el ¿cierto? Normalmente se reportan las incertidumbres expandidas. Si yo reporto el resultado de incertidumbre es expandida. Si yo lo voy a hacer la incertidumbre es expandida. ¿Listo? Entonces acá lo que hicieron simplemente fue calcular la probabilidad de conformidad. Había una pequeña porción muy mínima, porque daba todo el límite de tolerancia de que fuera no conforme y la probabilidad de conformidad de verdad es más del 36%. ¿Cómo lo hicieron? En Excel, el valor de referencia, el valor obtenido, la incertidumbre estándar, porque punto 2, porque es una incertidumbre como chiquita, es el estándar, no es expandida como la de ahorita, entonces por eso es punto 2, la expandida sería punto 4 y 1 que es la conformidad. Cuando meten todos estos valores les da una probabilidad. Pero entonces el ahorita era punto 2 porque era 0.0. Entonces, obviamente, este es un caso de valores de conformidad donde es aceptado. Vamos a mirar pues estos casos. Igual yo creo que la diapositiva nos falta mandarles de esta parte. Ya ustedes la revisan bien. El lunes les mando un taller para que hagan ejercicios porque ya este es el tema ya final del parcial. Ya se cierra. Entonces, la idea es que ustedes hagan los ejercicios, revisen estos casos que estamos viendo acá donde son conformes y no conformes, y ya en la próxima clase, dudas de esto, dudas del ejercicio que hicieron también, si todavía les quedó, dudas del ejemplo que están haciendo que tienen que sustentar el sábado, y dudas del taller, pues el taller que les mandó Gabriel, preguntas más, que pues no es contigo, pues para que lo trabajen, y dudas del taller, porque ya no se para que se dediquen a contar. Y el papel tiene que ser que yo lo califique muy fácil porque tengo un día solamente. Sí, no entiendo. ¿Cuánto queda el parcial? El martes tenemos que ver los avances, el 6 Sí. y entonces el parcial. Muchas cosas para eso. Cambiaron la fecha para la exposición de los ¿Se la cambiaron? No sé. Forero dijo que iba a haber. Luego usted misma es Febrero, el próximo semestre. Tenemos exposición. Vete, tenemos asesoría. Entonces en la asesoría nos dice. Pero mejor para ti. Este es el límite de tolerancia. Sí, porque estabas preocupada. Me dan un valor de referencia, me dan una incertidumbre estándar, con intervalo de confianza del 95% y un límite de tolerancia, pero superior. Cuando observas estos valores, 8.3, más o menos punto 9 es el estándar, ni siquiera el expandido, más o menos punto 9, pues es muy probable que una gran porción de ese resultado se te salga a la zona de rechazo y no quede dentro de la conformidad. Cuando introducen estos valores, van a tocar hacerlo en Excel. A ver, 6.5, 6.3. Ah, mira la persona se confundió en el apartamento. Pero mire cuando el brillo porque eso ¿qué es eso? ¡Qué lindo! Un Hansel.
Entonces, si ya la probabilidad de conformidad es del 90%. ¿Listo? Pero en este caso tiene una particularidad. No, no, pero ya le encontramos el baño, pero estaba en el sótano. Entonces, cuando se establece el usuario final de que el riesgo solamente va a tener 1%, lo que te están indicando es que su probabilidad de conformidad debe ser del 99%, porque no van a hacer más. Entonces, por eso le decía, si no le dicen nada, usted toma 95%. Pero si le dicen que el riesgo solamente va a tener 1%, del 3%, es porque la probabilidad de conformidad va a cambiar por diferencia, nada más del 95%, debe ser del 99% o del 98%. De esa cambia, entonces, aunque la probabilidad de conformidad puede ser alta, ¿cierto? Porque es del 99%, igual te están diciendo que el riesgo solamente puede ser del 1%, se está por debajo del 99%, entonces en este caso es no conforme y se rechaza. Entonces, ojo que acá ya le está metiendo riesgo. Y este es cuando presentan un intervalo. Entonces me dicen que entre 495 y 503, vamos a los de 502, está dentro del rango, pero cuando yo le sumo su incertidumbre, pues puede haber un riesgo por respecto al límite superior. Y ese riesgo me dice, esta es la idea, si esos cálculos ustedes lo hagan en Excel y comparen con los resultados que tenemos acá. Es del 97.72%. Si me dijeron un riesgo de 1%, entonces pasa o no pasa, que se queda tampoco pasa. Porque cuando me dan un parámetro y me dicen que el riesgo del 1%, entonces mi probabilidad debe ser del 99%. Esos son como algunos ejemplos de evaluación de conformidad, donde te voy a mandar unos ejercicios donde tengas zona de seguridad, lo que reduce estresa más el rango y hace que las posibilidades de que se rechace sean mayores. Cuando se le pone riesgo, cuando se le pone W zona de seguridad, va a haber una mayor probabilidad de que se rechace y no se, ¿cierto? La idea es que los verifiquen, los trabajen en Excel calculando con las probabilidades de conformidad. Y en la próxima clase resolvemos todas las inquietudes. El trabajo de entrega es martes o miércoles. Ya me quedé miércoles.